En el principio, creó Dios los cielos y la tierra, y he aquí que era bueno en gran manera. Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Hola, sean una vez más bienvenidos a la Biblia comentada en orden cronológico. Y como siempre, es un placer estar aquí con ustedes para estudiar la palabra de Dios. En el día de hoy estaremos haciendo una pequeña introducción al primer libro que encontramos en nuestras Biblias, pues Génesis es insuperable en su importancia para proclamar toda la voluntad de Dios y presenta el fundamento literario y teológico de la totalidad de las Escrituras Sagradas. Y es por eso que el libro de Génesis ha sido incluso llamado el libro más importante alguna vez escrito. Pues como primer libro de la Biblia, él no solo contiene o anticipa todas las verdades bíblicas, sino que también es el libro que, más que ningún otro libro, ha influido en el conjunto de las Escrituras y podríamos decir que la teología en general. Así que este libro de los comienzos nos da a conocer todo lo que más tarde vemos confirmado a través de la colección completa de las Sagradas Escrituras. Lo que se dice acerca de Dios, de la naturaleza humana o incluso de la salvación en los siguientes libros de la Biblia ya está en el libro del Génesis. Y los demás libros, también aclaran, especifican, explican, pero no hay nada nuevo bajo el sol según la luz precursora del Génesis. ¿Será que podríamos entender la ley y el Evangelio sin Génesis? ¿O será que sería posible tener los Evangelios de Mateo y de Lucas sin las genealogías del Génesis? ¿Y no dependen también las cartas a los Gálatas y a los Romanos de Adán y de Abraham? ¿Y será que podríamos tener una visión del futuro Edén, presentado en el Apocalipsis, sin que eso no haya sido presentado en primer lugar en el libro del Génesis? Claro que no, eso sería imposible. Por eso debemos estudiar muy profundamente este libro, cuyo nombre deriva de la primera palabra de la Biblia en hebreo, o sea, la palabra Bereshit. Y esa palabra Bereshit fue traducida por la mayor parte de los intérpretes como en el principio. Ya en castellano, Génesis deriva de la traducción al griego de la Biblia, la Septuaginta, y significa orígenes. Y Génesis es definitivamente un libro que nos habla de orígenes. El origen de la creación, el origen de la humanidad, el origen de la muerte, del matrimonio, de las civilizaciones, pero también del origen de una familia muy especial, escogida por Dios para ser una bendición en todo el mundo. Y por detrás de todos esos orígenes está Dios. Dios existe antes de todos los orígenes, pues Dios es. Dios existe por sí mismo. Dios está antes del inicio, pues para Dios no hay inicio. Él es el único sin Bereshit, o sea, sin principio. Y es también en Génesis donde empieza la línea histórica de la salvación, más precisamente en Génesis 3. Y va hasta el último libro y el último capítulo de la Biblia, hasta Apocalipsis 22. Donde el reino eterno de creyentes redimidos es entonces gloriosamente retratado. Pero vamos a ver cuáles son los eventos más destacados que encontramos en el libro de Génesis. Tenemos en primer lugar la creación, después la caída, el diluvio, la torre de Babel, el pacto con Abraham, Isaac, el hijo de la promesa, el patriarca Jacob, y finalmente la vida de José. Ya con respecto a las personas que más se destacan en Génesis, nosotros podemos destacar las siguientes personas.
Adán y Eva, los primeros seres humanos. Noé, el fiel constructor del arca. Abraham y Sara, que eran los padres de la nación conocida como pueblo escogido de Dios. Isaac y Rebeca, miembros originales de la nueva nación. Jacob, padre de las 12 tribus de Israel. Y finalmente José, el preservador del pueblo de Dios. Pero Génesis es también un libro que hace una separación bien clara de los individuos más marcantes que se encuentran en sus páginas. Y eso se debe a la presencia de la palabra, de la fórmula Toldot, que es usada 10 veces a través del Génesis. Esa es la forma que se utiliza en hebreo. Y algunas veces esta palabra es traducida como orígenes, otra como generaciones o aún como descendientes. Y la manera como se escoge la traducción más correcta depende si el texto que sigue, si es una genealogía o entonces si es una narrativa. Pero por motivos didácticos vamos a traducir las 10 veces que aparece esta fórmula como generaciones. Y ahí en la pantalla pueden ver los textos donde aparece la fórmula Toldot. Y esta fórmula es utilizada generalmente para introducir un nuevo asunto o incluso como si fuera un título de un tema que se va a desarrollar a continuación. Ahora, de esas 10 ocurrencias, 5 de ellas son seguidas por una narrativa. La primera, que es la narrativa de la creación. La tercera, la narrativa del diluvio. La sexta, la narrativa de la historia de Abraham. La octava, narrativa de la historia de Jacob. Y la 10ª, que es la narrativa de la historia de José. Las 5 restantes surgen como título de genealogías. La número 2 es la genealogía de Adán. La número 4, la genealogía de los hijos de Noé. La número 5, la genealogía de Sem. La número 7, la genealogía de Ismael. Y la número 9, la genealogía de Saúl. Además de esto, estas 5 genealogías en Génesis se dividen en 2 tipos. Una es vertical, la cual traza entonces una línea de descendientes. Y eso se puede ver, por ejemplo, en Génesis 5, donde tenemos la genealogía desde Adán hasta Noé. En Génesis 11, donde tenemos la genealogía de Sem hasta Taré. Y es curioso porque ambas las genealogías también terminan con una referencia a un individuo que fue padre de 3 hijos. La de Adán termina en Noé, que fue padre de Sem, Cam y Jafet. Y la de Sem que termina en Taré y que fue padre de Abraham, Nacor y Harán. Ya el segundo tipo de genealogía es horizontal, en la cual la genealogía no es rastreada a través del hijo mayor, sino a través de varios hijos. Y eso podemos ver claramente en Génesis 10, con los descendientes de Sem, Cam y Jafet. También en Génesis 25, en los 12 descendientes de Ismael. Y también en el árbol genealógico de la familia de Saúl, en Génesis 36. Y otro dato interesante es que cuando analizamos la estructura del libro, verificamos que 1/5 de Génesis, más precisamente del capítulo 1 al 11, describe la historia de 20 generaciones, o sea, de Adán a Abraham. Mientras que 4/5 de Génesis, del capítulo 12 al capítulo 50, describen la historia de 4 generaciones, o sea, de Abraham a José. Y en estas 2 divisiones, del capítulo 1 al 11 y del 12 al 50, los primeros 11 capítulos abarcan la historia de la creación y de la humanidad, y los últimos 49, entonces la historia de los patriarcas y de los orígenes de los pueblos hebreos y árabes. Del capítulo 1 al 11 tenemos aproximadamente 2000 años de historia, y del capítulo 12 de Génesis hasta el Nuevo Testamento hay otros 2000 años de historia aproximadamente. Pero parece muy poco utilizar solamente 11 capítulos para contar la historia de 2000 años. Por eso, seguro que hay mucha información revelada en estos 11 capítulos. Y Dios incluso habla sobre eso en Isaías. Él dijo: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho.
Ahora, se Dios dice que anuncia el fin desde el principio, entonces necesitamos analizar esses primeiros 11 capítulos e entender que en ellos podemos encontrar mucha información relacionada incluso con el fin del mundo. Si bien se recuerdan, Jesús da dos ejemplos importantísimos de Génesis. Uno es la historia del diluvio, cuando Jesús dijo que los últimos días serán como los días de Noé. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaba comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y otro ejemplo lo encontramos en Lucas, cuando Jesús dijo que la destrucción final será con fuego, tal como pasó con Sodoma. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así que hay mucha historia que tendremos que analizar en los próximos estudios concerniente a los primeros 11 capítulos del libro de Génesis, pero seguro que también en los capítulos que siguen. Porque si en el Génesis 1 al 11 encontramos la historia primitiva, del 2 al 50 encontramos la historia patriarcal. Isso es muy interesante porque en los capítulos 1 al 11 leemos sobre individuos que tenían tierra, pero o la perdieron o fueron expulsados de ella. Pero en los capítulos 2 al 50, el énfasis es en individuos que no tienen tierra, pero que están en el camino para conseguirla. Un grupo la pierde y otro está en la expectativa de ganarla. En los 11 primeros capítulos tenemos la caída, el aumento del pecado y de la maldad, y el consecuente alejamiento del hombre hacia Dios. Y eso lleva a cuestionar, pero entonces, ¿cómo serán los siguientes capítulos? ¿Cómo seguirá la trama? ¿Habrá más Adanes? ¿Habrá más constructores de torres? ¿Será que habrá alguna manera de salir de este dilema? ¿Será que surgirá alguien que sea realmente obediente a Dios y cambie el rumbo de la historia? Y entonces nos es presentada la historia de Abraham, que en su obediencia contrasta con la desobediencia de las historias anteriores, en quienes ha hecho un pacto para la salvación de toda la humanidad. Por lo tanto, Génesis se mueve progresivamente, iniciando con una generación, los capítulos 1 y 2, después pasa por una degeneración con la entrada y la persistencia del pecado, los capítulos 3 a 11, y finalmente para una regeneración en los capítulos 12 al 50. Así que simple y majestuoso, elevado pero al alcance de todos, profundo pero perfectamente claro. Génesis hace una magnífica introducción no solamente al libro del Génesis, sino a todas las Sagradas Escrituras. Y es por eso que les quiero invitar para que puedan acompañarme en los siguientes estudios, para maravillarnos con la inspiración divina y con todos sus mensajes para cada uno de nosotros en ese hermoso libro de los Orígenes. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo estudio.